académica, Sonia Luna. Te dejo las palabras, Sonia, si quieres hacer alguna mención o comentario en relación a la Semana de la Ciencia. Todo. Muchas gracias, Esteban. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de nuestro proyecto institucional que denominamos Semana de la Ciencia. Es un proyecto elaborado por todas las carreras del nivel superior de la Escuela Normal Superior Victorino Viale. Y comenzamos con una amplia agenda de actividades a partir del 22 y tuvimos que extender un día más porque se siguen sumando actividades, así que lo teníamos programado finalizar el 30 de septiembre, pero bueno, se agrega un día más, termina el 1 de octubre. Muy contentos con todas las actividades que se vienen desarrollando, una amplia variedad de actividades, público en general que participa, entre talleres, charlas, seminarios, concursos de fotografía, concursos de memes, publicaciones, redes sociales, en la página institucional que pertenece al Infot, también en el Facebook institucional, así que la verdad que se genera un movimiento importante de manera virtual que creo que ninguno de nosotros esperaba vivenciar en estas épocas. Así que bueno, un gran desafío para toda la comunidad que se va concretando con un gran éxito. Esto, uno de los pequeños logros o grandes, no sé ni cómo dimensionarlo, es que empezamos a tener el reconocimiento de interés educativo por algunas de las partes que estuvimos gestionando, y en el día de ayer la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declara de su interés la tercera edición de la Semana de la Ciencia, actividad de divulgación de la ciencia en la comunidad, realizada del 22 al 30 de septiembre en la Escuela Normal Superior Victorino Viale, de la localidad de Viale, departamento Paraná, y organizado por todas las carreras de nivel superior que se dictan en la institución. Esta declaración de interés está firmada por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, el doctor Francisco Llano. Es una declaración de interés que fue gestionada por intermedio del diputado Gustavo Zavallo. Así que uno de los frutos está en trámite también el reconocimiento a nivel local por el Honorable Consejo Deliberante y también del interés educativo por parte del Consejo General de Educación. Uno de los pequeños frutos de toda la comunidad educativa. La verdad, estamos muy contentos por todo lo que estamos logrando y bueno, no me quiero demorar más y darle la palabra a Esteban para que presente la charla del día de hoy, que se denomina, le vamos a tratar de nombrar bien, tengo toda la agenda, lo esencial o no es invisible a los ojos, aislamiento e identificación de microorganismos. Está a cargo de la doctora Verónica Jean María, que bueno, le cedo la palabra al licenciado Esteban Rodríguez para que realice la presentación. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, vamos a presentar entonces como corresponde a Verónica Jean María. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, tiene un máster en Biotecnología Vegetal, es microbióloga, profesional adjunta de la carrera de personal de apoyo en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética, y Biología Molecular, INGEBI, CONICET. Es docente del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Así que bueno, Verónica, te damos la bienvenida y te cedemos el espacio como para compartir tus conocimientos y tu saber con todas estas personas que te estamos observando. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación. La verdad que acepté muy gustosa en dar esta charla. Me parece que la mejor manera de honrar el conocimiento es democratizarlo. Me parece que una sociedad se hace cada vez más libre cuando más democratizado está el conocimiento, así que los que tenemos esa posibilidad me parece muy importante siempre aportar nuestro granito de arena. Así que muchísimas gracias por
por la invitación. Voy a compartir pantalla para empezar la charlita. Esperen a ver si sale bien. No. Vale. Okay. Yo nunca usé Meet para dar clases. Ahí se ve, Verónica. Sí, se ve. Vamos a observar. Yo lo puedo observar. Una cosita, por favor, a la gente que pueda apagar las cámaras, porque si hay problemas en la conectividad, gracias. Y silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Espere, ¿por qué no tengo? Bueno, entonces ustedes ven, ahí ven la pantalla perfecta. Y yo veo un negro ahí, en este momento. Porque no soy muy, no tengo mucha experiencia en compartir con mi, porque ese siempre es Zoom, entonces. Ahí se ve, digamos, pero cuando querés abrir la pantalla completa, creo que se pone en negro, pero habría que probar. Ahí. ¿No? Por eso, espérenme. Ahí. ¿Ven? ¿Ustedes o no? Se ve. ¿Sí? Yo lo veo, sí. ¿Todo el resto sí? Vamos a ver qué dice la gente. Sí, Verónica, se ve perfecto. Sí. Se ve. ¿Y ahí también? ¿Ahí sí? No, ahí se ve negro. Claro, cuando yo la comparto de PowerPoint, a mí no, ustedes no la pueden ver, ¿es así? Claro. Perdón, voy de nuevo, perdón. Ahí sí la vemos. También, si estas cosas pasan. No hay problema. Es que como no compartí, a ver. ¿Y ahí estás viendo o no? Ahí se ve. Ahí sí, bueno, listo. A ver, ahí yo me arreglo yo. Bueno, entonces, listo. Bueno, comenzamos. El título de la charlita que elegí es una frase que todos conocemos, que viene del libro del Principito, que es: lo esencial es invisible a los ojos, y yo me tomé el atrevimiento de hacerle una modificación y la llamé lo esencial o no es invisible a los ojos. El porqué de este título lo vamos a dejar para el final de la charla, así que vamos ya a entrar a un título un poquito más científico que dice aislamiento e identificación de microorganismos. Me pareció importante, antes de comenzar a la charla, empezar definiendo un poquito qué es cada uno de los conceptos de los cuales yo me refiero. Ustedes ven sí, que ya salté a otra diapositiva, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Cualquier cosa díganme porque estoy así como medio... No, te vamos a decir. Ok. Todo bien. Bueno, entonces a mí me parece importante, como yo siempre les digo a los estudiantes, que cuando nosotros entramos a estudiar una nueva área de conocimiento, es redefinir conceptos que muchas veces tenemos ya definidos por usarlos cotidianamente en nuestra vida, pero que dentro de una área específica de estudio, esos conceptos suelen tener otro tipo de significado. Entonces me parece importante, antes de comenzar a dar la clase, definir qué es aislamiento dentro de la microbiología, qué es identificación y a qué llamamos microorganismos. Cuando nosotros decimos que queremos aislar, que aislamos, que aislaremos, cogemos el verbo como nos guste, lo que estamos diciendo es que vamos a separar un microorganismo de un determinado contexto. Es decir, separar a uno de sus acompañantes, sean cuales fueran los que estén acompañándolos. Cuando decimos que queremos identificar a un microorganismo, lo que estamos diciendo es que tenemos el objetivo de asignarle un nombre, en términos científicos, de poder asignarle un género y una especie.
en este caso, hablar de microorganismos, a un microorganismo. Y cuando hablamos de microorganismos, estamos hablando de los organismos más pequeños que hasta el momento se encontraron en nuestro planeta. ¿Y cuáles son? Seguramente que todos en algún momento, pero vale la pena recordarlos, que son las bacterias, los virus, nombrados en la actualidad, los parásitos y los hongos. Dentro de lo que decimos microorganismos, podríamos estar hablando, si no hacemos ningún tipo de referencia, de cualquiera de estos 4 grupos de organismos. Es decir, que el aislamiento e identificación de microorganismos es separar un microorganismo de su contexto, darle un nombre al grupo que hayamos elegido. ¿Sí? Bueno, definiendo un poquito qué es el título o hacia dónde estamos dirigiéndonos con el título, antes de comenzar con la charla directamente, me pareció importante ustedes cambian, es que yo como no los veo. Vale. Que no pasa la 3. Oh. Sí, Verónica, ahí cambió a la 3. Ah, yo no la veo, entonces es como está complicado esto, pero bueno. Ahí se ve bien la 3, ¿eh? Te va muy bien. Ay, perdón. No, tranqui. Todo bien. Perdón porque como no lo puedo, yo, no sé, debe haber una forma y no sé cuál es. Bueno, entonces, me interesaría que al final de la charla ustedes puedan tener respuestas a estas preguntas. Y entonces, a modo de disparador, puse este muñequito como pensando, hice unas preguntas como no podemos interaccionar mucho por esta cuestión de la virtualidad, de que intenten que yo les responda estas preguntas porque me parecen que son hacia dónde va la dirección de la charla. Y las preguntas que yo hice a modo disparado, ¿qué querríamos separar un microorganismo del resto, no? Otra de las preguntas que me pareció importante es pensar, si no aislamos, si no los separamos, si no logramos cumplir ese primer objetivo, ¿podríamos identificar al microorganismo? Es decir, ¿podríamos asignarle un género, una especie, situación previa? Otra de las preguntas que me parece importante como disparadora es pensar, ¿de dónde es posible partir para empezar un aislamiento? ¿Sí? Tal vez ya se lo preguntaron, tal vez algunos lo sepan, tal vez a algunos les parece sumamente obvio, pero me parece una pregunta importante, decir, bueno, ¿cuál es el punto cero, el punto de partida para identificar un microorganismo? Y otra de las preguntas es, ¿cómo logramos? ¿Qué herramientas necesitamos? ¿Qué combinación de estrategias podemos utilizar para poder asignarle un nombre a ese microorganismo que pudimos aislar previamente? Mi idea de la charla es poder ir respondiendo a medida que avance todas estas preguntas. Y vuelvo a decir lo que decía Esteban adelante. Si se quedan con dudas, si en alguna diapositiva se traban y yo me trabé o se confundieron, anoten, déjenlo escrito, que mi idea es que al fin de la charla se lleven algunos conocimientos básicos y unos conceptos básicos, y estaría bueno, si no entendieron algo, que lo podamos discutir. Así que tranquilos, se toman nota y después lo discutimos todos juntos. Bueno, teniendo definición de hacia dónde vamos, de nuestras nuevas palabras en términos científicos, hablando de lo que se refiere a microbiología, y con muchas preguntas abiertas, voy a intentar contarles a qué estoy diciendo, a qué me refiero cuando hablo de aislamiento, para ver si podemos lograr. Entonces decíamos que aislar era separar del resto. ¿Y por qué les parece que habría que aislar del resto a los microorganismos? Por una razón tan obvia que tal vez ni nos demos cuenta. Los microorganismos son estos organismos muy pequeños, invisibles a nuestro ojo, que habitan todo lo que a ustedes se les ocurra de la naturaleza. Absolutamente en todos los lugares del planeta Tierra existen microorganismos de diferentes características, con diferentes condiciones, con diferentes formas, con un montón de diversidad. Pero habitan, no existe, por lo menos hasta el día de hoy no se encontró ningún ambiente natural donde no esté habitado por microorganismos. Es decir, que cuando yo quiero aislar, es decir, quedarme con uno, es muy probablemente que en ese lugar esté acompañado de muchos otros microorganismos. Es decir, que coexistan con un montón de otras comunidades
microbianas, y que por eso, cuando yo tomo una muestra de una determinada, no sé, ambiente, muy probablemente esté el que me interesa y un montón de otras poblaciones acompañan. Entonces, por eso es que yo necesito establecer algún tipo de estrategia para poder separar. ¿Cuál es la idea de aislar? ¿Separar para qué? Para obtener lo que en microbiología se conoce como cultivo puro. Cuando uno escucha ese concepto de cultivo puro, lo que está queriendo decir es que ese cultivo, es decir, esa masa bacteriana, todas esas millones, billones, trillones de células bacterianas que están creciendo en un tubo, son originadas de una única célula, es decir, que todas son iguales. ¿Sí? Es un concepto bastante básico de microbiología eso, cuando hablamos de pureza de un cultivo, es que todas las células se originaron de una única célula, es decir, que genéticamente esas células son todas iguales. Eso es hablar de un cultivo puro. Entonces necesitamos aislarlas para obtener un cultivo puro, y desde ese cultivo puro poder establecer diferentes estrategias con el fin de asignarle un nombre. Ese es el caminito al cual yo quiero ir entrando de a poquito. Entonces, como primera medida, ya sabíamos que queríamos... ¿Pasó a las 5? Bueno. Ahí está, sí, Verónica, todavía. Bueno, entonces, perdón. Bueno, entonces dijimos que queremos aislar, que queremos separar, y entonces, cuando armaba la charla, decía, bueno, ¿cómo hago a transmitirles que uno puede intentar aislar microorganismos desde el lugar donde se nos ocurra? Tal vez no sea tan simple de partir de cualquier lugar, pero no es imposible ni es impensado hacer. ¿Y por qué querríamos aislar microorganismos? Yo creo que por muchas razones, pero me parece importante dividirlas en dos grandes razones. Por un lado, a veces nos interesa aislar un microorganismo, porque ese microorganismo nos está, de alguna manera, perjudicando por alguna razón, ¿sí? Entonces, si yo logro aislar ese microorganismo que por alguna razón está ejerciendo algún efecto perjudicial, puedo contrarrestar ese perjuicio. Si conozco las características de ese microorganismo, puedo ejercer algún tipo de estrategia para evitar ese perjuicio. Y si por otro lado yo tengo algún microorganismo que sé o que potencialmente sé que puede generar algún tipo de beneficio, si yo puedo obtenerlo y aislarlo, puedo de alguna manera aumentar ese beneficio que, por ejemplo, le está proporcionando al medio ambiente, a la comunidad donde se encuentre, a la planta, al lugar donde se encuentre. Entonces, podemos pensar muchas opciones de por qué aislar un microorganismo, pero esas dos me parecen las más fáciles de entender. Y ahora les voy a dar unos ejemplos de posibles muestras, de posibles orígenes de donde podemos ir a buscar microorganismos, que me parece que les va a hacer más fácil de entender qué es lo que les estoy contando. Intenté abarcar con diferentes tipos de muestras, como para que todos nos sintamos que en algún momento podemos ir a tomar una muestra para aislar microorganismos. Y por ejemplo acá puse un perro en una veterinaria. Muchas veces nosotros hemos tenido mascotas o conocido mascotas o algún tipo de animal que se enfermó, ¿sí? Y tuvimos que llevar a la veterinaria y ese problema sería algún tipo de infección, no sé, urinaria, de la boca, en la piel, lo que sea. Entonces, posiblemente nosotros estemos, el veterinario o la veterinaria esté interesada en develar qué microorganismo estaría ocasionando esa infección. Entonces, muy probablemente nos pide una muestra de materia fecal, una muestra de orina, una muestra de la piel, para mandarla al laboratorio, para identificar qué microorganismo y, por ejemplo, descifrar a qué antibiótico puede ser sensible esa bacteria, y por esa razón poder decidir qué tratamiento hacer. Entonces, una posible muestra de la cual puedo partir es una muestra de una secreción de un animal. Otra posible muestra, que muchas veces ha pasado, o si no tienen, que les pasó personalmente a algún conocido, es que fueron a comer a algún lado de comidas estas por peso o alguna fiesta y todos salieron con diarrea, con vómitos, con intoxicación alimentaria. Entonces, si eso sucede muchas veces, se tiene que
volver a la comida que fue ingerida y hacerle un análisis microbiológico para poder también dar un resultado de decir con qué bacteria nos contaminamos alimentándonos con ese alimento. Entonces, teniendo esa información, podemos decir, bueno, se puede tratar con esto, o no es peligroso, o no hay que preocuparse, hay que tomar medidas bromatológicas, o la razón que sea después de tener resultado. Otra de los posibles lugares es una planta. Nosotros sabemos hoy que las bacterias están absolutamente en todos lados, están en el agua, están en la tierra, están en las plantas. Muchas plantas son sensibles al ataque de patógenos. Entonces, poder saber qué patógeno está infectando el determinado cultivo, una determinada planta, nos va a permitir desarrollar una estrategia para poder evitar ese daño. Y por otro lado, por ejemplo, sabemos hoy también que hay un montón de microorganismos que potencian el crecimiento de las plantas, es decir, que poder identificar microorganismos que logran ese aumento en el potencial, en el crecimiento de las plantas, nos puede dar un montón de herramientas para mejorar el cultivo. Entonces, por un lado, podemos intentar evitar que estos microorganismos crezcan y generen un daño a nuestra planta, como al revés, podemos tener ese conocimiento y tal vez agregárselo a un cultivo vegetal y aumentar el crecimiento. Entonces serían dos objetivos distintos de aislar al microorganismo, pero las estrategias para aislarlo serían lo mismo. Otra de las posibles muestras que podríamos pensar para aislar microorganismos son las aguas. Análisis microbiológicos de agua es algo que se hace muy de rutina en los laboratorios bacteriológicos, bioquímicos o microbiológicos. Acá puse en particular una muestra del riachuelo, del río Matanza, que ustedes saben que está muy, muy contaminado. Pero cualquiera que ustedes quieran analizar o necesiten analizar, se puede tomar una muestra. Por ejemplo, normalmente en las aguas que se intentan ver si pueden ser posibles de tomar, se les hace un análisis de bacterias, enterobacterias, que son bacterias que suelen estar en el tracto intestinal, es decir, que la presencia de ellas nos estarían indicando contaminación con materia fecal. Entonces, uno puede hacer ese análisis. Entonces, un agua de pozo, un agua que nunca se tomó antes, un agua nueva, uno puede tomar una muestra e intentar aislar. El resultado nos va a estar indicando si es un agua potable o un agua que se indica no consumir. O por ejemplo las piletas también, de natación o de recreación. Después, otro de los ejemplos que puse fue como, bueno, ¿por qué no? Un nuevo planeta, ¿no? Con esto de que a veces se dice si hay vida, si no hay vida. Por eso digo, no sería tan fácil aislar una bacteria de un nuevo planeta como del riachuelo. Seguramente que la facilidad con la que podemos encontrar una bacteria en el riachuelo es muy rápida y les puedo asegurar que en 24 horas yo les garantizo un resultado positivo. Y si tomamos una muestra y una sonda nos trae una muestra de otro planeta, seguramente no será tan simple poder aislar si es que existe la bacteria o el microorganismo per se, pero podría intentarse. Otra de las muestras que puse, como para que también abramos un poco la cabeza y el pantallazo sobre dónde podemos ir a buscar microorganismos, es en esta geografía, me pareció linda porque muchas veces con esto de intentar saber qué microorganismos, como sabemos la premisa que en todos los lugares de nuestra Tierra hay microorganismos, muchas líneas de investigación, muchos proyectos de investigación, se basan en intentar aislar microorganismos en lugares sumamente inhóspitos para la vida como nosotros la concebimos, donde las condiciones son muy reducidas para cualquier otro tipo de organismo y sin embargo hay muchos microorganismos en condiciones muy, muy precarias son capaces de crecer. Entonces, a veces muchas líneas de investigación se basan en eso, en ir a lugares medios extremos, tomar muestras y después venir al laboratorio e intentar ver qué microorganismos son capaces de crecer en esas condiciones. Y por último también puse estos enlatados, porque también las latas, no sé si alguna vez escucharon, pero las latas que vienen abolladas, que vienen hinchadas, son latas que no se recomiendan consumir porque probablemente puedan tener algún tipo de contaminación, y entonces si eso sucede también se tiene que comenzar una marcha de aislamiento para intentar ver qué microorganismo está produciendo esa contaminación alimentaria. Y por último,
Es una foto que es actual, es un hisopado de nariz, como todos los que se están haciendo a diario, que de alguna manera también es la idea cuando se intenta identificar si está o no está presente el COVID-19, el coronavirus, no es un aislamiento tal vez tal cual de los que yo les voy a contar, pero una manera es tomar una muestra, que cuando metemos el hisopo en la nariz, si hay coronavirus, sacamos coronavirus y todas las bacterias que nos están colonizando la nariz, y en el laboratorio de alguna manera establecemos algún protocolo para poder quedarnos solamente si es que existe con el coronavirus y poder después hacer la famosa PCR para poder identificar. Entonces, con esta diapositiva lo que me interesaba era que ustedes pudieran pensar que la idea de ir a buscar microorganismos o la necesidad de encontrar microorganismos puede ser muy amplia y que puede ser de orígenes muy, muy variados y muy distintos, a pesar que después en el laboratorio tal vez las trabajemos muy similarmente. ¿Sí? Entonces, bueno, el punto cero de nuestro aislamiento va a ser la muestra. Ya tenemos nuestra muestra. Ok, ¿cómo sigue? Sigue. Bueno, entonces, tenemos nuestra muestra y lo que me parece importante, me pareció importante ver estos detalles por si alguna vez alguien tiene que tomarlas o tiene que diseñar un práctico, como sé que algunos estudian el profesorado, importante de pensar qué necesito para tomar una muestra, qué es lo imprescindible, qué es lo necesario, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, o si me piden una muestra para hacer algún análisis, me parece importante. Puse diferentes fotitos de diferentes, como dije recién, posibilidades de muestras, pueden ser otras, obviamente, pero lo que necesitamos es trabajar con la mayor cantidad de elementos en condiciones de esterilidad. Si eso podemos contar, genial. Si no podemos, bueno, lo más limpio posible. Una de las formas que hoy me parece más prácticas para recolectar cualquier tipo de muestra, que siempre en la facultad se lo recomendamos, es comprar los tubitos, no los tubitos, los frasquitos que se venden en la farmacia para recolección de orina, y eso viene estéril, es muy barato y se consigue en cualquier farmacia. Entonces, si tuviésemos que tomar un tipo de muestra, eso podría ser un muy buen recipiente. Recuerden que nosotros intentaremos aislar un microorganismo siempre y cuando ese microorganismo esté en la muestra que yo estoy tomando. Y ese microorganismo está vivo en esa muestra. Si yo tomo esa muestra, la guardo, no la conservo de ninguna manera, la dejo en el auto, la dejo en un estante, me voy y dentro de 4 o 5 días me acuerdo y lo llevo al laboratorio, probablemente esa muestra se haya perjudicado y probablemente nuestro microorganismo en cuestión haya muerto. Entonces, es muy importante tomar la muestra y procesarla lo más rápido posible. Si no se puede procesar lo más rápido posible, lo que se recomienda es que la guardemos a 4 grados en la heladera hasta el momento de procesar. Pero se sugiere que el procesamiento de la muestra no sea superior a las 24, a lo sumo 48 horas, porque seguramente después de ese tiempo nuestro microorganismo, que no sabemos en qué proporción lo estamos retirando de su hábitat natural, puede ser que ya esté perdiendo viabilidad y que cuando queramos aislarlo ya no lo encontremos, pero por una cuestión de que se murió. Entonces tenemos nuestra muestra, sabemos cómo recolectarla. Me pareció importante ahí que puse la cinta de papel, porque está bueno siempre anotar, si es una muestra, 2 muestras, de dónde viene, a qué hora, bueno, la mayor cantidad de información, siempre al microbiólogo le es muy para tomar después decisiones en el laboratorio. Entonces, tenemos la muestra, la recolectamos y estaríamos como listos para empezar. Pero antes de empezar, no es que esté... Antes de empezar a
Bueno, no. Bueno, lo que les quería mostrar, a ver si paro. Bien. Es que uno, para poder empezar a aislar un microorganismo, necesita tener cierta información de nuestra muestra. Si a nosotros nos llega una muestra de agua al laboratorio y no tenemos la menor idea de dónde proviene esa muestra, se nos va a complicar un poco, no porque sea imposible aislar, sino porque estamos como intentando buscar una aguja en un pájaro. ¿Sí? No sabemos nada de esa muestra, entonces tendríamos que poner o largar muchísimos protocolos paralelos por las dudas que esté este microorganismo, o por las dudas que no esté, o por las dudas que esté, o por las dudas que no esté. Entonces, es necesario nosotros, desde nuestro punto de vista de microbiólogos, saber ciertas información de la muestra. Y una de ellas es de qué ambiente se tomó la muestra. No es lo mismo, como yo les decía, un agua del bebedero de un perro a un agua del lago de Palermo o del riachuelo, porque el nivel de contaminación que nosotros sospechamos de cada una de esas aguas va a ser diferente. Entonces, seguramente tengamos que tomar decisiones desde el punto de vista del laboratorio distintas dependiendo de la muestra. Entonces, es muy importante, antes de empezar la marcha de aislamiento, saber si la muestra es de tierra. Obviamente que si de tierra uno la ve, pero de qué tipo de tierra, de dónde viene, si hay plantas, si hay cultivos, si hay animales, si no, si el agua es dulce, si es salada, si es de una secreción, si la secreción es de un animal, si es de una persona, ¿sí? Entonces, toda esa información a nosotros nos es muy útil para pensar la estrategia de aislamiento. Por otro lado, también nos es muy útil antes de empezar el aislamiento, es conocer qué flora microbiana podría estar acompañándola. Nosotros dijimos que aislar tiene como objetivo separar el microorganismo que nosotros estamos intentando buscar de sus acompañantes. Si yo sé quiénes podrían supuestamente estar acompañando a ese microorganismo en cuestión, tal vez me resulte más simple pensar una estrategia de eliminarlos a los acompañantes que si no sé quiénes acompañan, porque tendría que, otra vez, poner en juego un montón de marchas distintas a ver si lo logro. Otra de las cuestiones muy importantes es que cuando yo intento aislar, sospecho de que puede llegar a estar, pienso, ¿qué tipo de metabolismo tiene el microorganismo ese? Cuando yo hablo de metabolismo estoy hablando de cómo se comporta frente a determinadas condiciones, como por ejemplo el oxígeno. Hay bacterias que en presencia de oxígeno se mueren, porque no tienen el sistema metabólico capaz de detoxificar los intermediarios tóxicos del oxígeno. Esas bacterias se llaman anaerobios. Entonces, si yo esas bacterias las hago crecer en condiciones de presión de oxígeno, no van a crecer nunca, porque no pueden vivir en ese medio ambiente. En cambio, si las hago crecer en anaerobiosis, puedo perfectamente hacer crecer esas bacterias. Tener esa información de los microorganismos en relación al pH, en relación a qué fuente de carbono utilizan, a qué fuente de energía utilizan, a qué fuente de electrones utilizan, etcétera, nos va a permitir diseñar la mejor estrategia para poder cultivarlo en el laboratorio. Porque al fin y al cuenta, nosotros lo que queremos es tomar un microorganismo que per se estaba en un ambiente natural o un ambiente artificial, o puede ser una comida, llevarlo al laboratorio, hacerle creer de alguna manera, crear las mejores condiciones del laboratorio para que ese microorganismo sea capaz de crecer en estas condiciones nuevas. Entonces, conocer los requerimientos nutricionales también es muy importante, porque nosotros, si sabemos que un microorganismo X es capaz de utilizar, por ejemplo, como fuente de carbono, un aminoácido, y sus vecinos, sus comunidades que cohabitan con él, la misma hábitat, no, genial, ya tengo muy buena información, pongo un medio cultivo cuya única fuente de carbono sea ese aminoácido, es muy probable que el único microorganismo que me crezca
sea el que yo estoy interesada, y los demás, como no les va a gustar ese nutriente, muy probablemente no crezcan. Y cuando yo digo no crezcan, estoy diciendo que no se van a dividir, que la masa celular no va a crecer y por ende, a lo largo del tiempo, van a morir. ¿Sí? Y si sabemos que los microorganismos tienen per se, naturalmente, en su información genética, proteínas codificadas, generan resistencias a antibióticos, también tenemos una información muy a favor nuestra que nos va a permitir utilizarla para que nuestro microorganismo en presencia de antibióticos sea capaz de crecer y los demás que son sensibles no crezcan y nos estamos sacando de encima a un montón de acompañantes. Entonces tenemos la muestra, tenemos todos estos parámetros del microorganismo que yo más o menos quiero intentar aislar o sospecho que puede haber una muestra o tengo interés de aislar. Pues bien, ahora lo que les armé fue una diapositiva de los pasos, más o menos, en orden, de las etapas de una marcha de aislamiento típica. A mí me gusta pensar esto como un punto siempre de partida. Esta marcha es algo bastante general, no significa que sí o sí hay que pasar por todos los puntos, no significa que sí o sí es necesario que se haga siempre todo de la misma manera, no es necesario que se cumpla a rajatabla, es un punto de partida para empezar a pensar diferentes estrategias de aislamiento. Esto me parece que nos encuadra un poquito y nos hace pensar como linealmente, de partir de una muestra donde está llena de microorganismos, como es un agua del riachuelo, como es, no sé, el canelón relleno del chino, o no sé, una infección bacteriana de la piel de un perro, a poder identificar, ¿sí? Pero seguramente hay matices en todos los puntos y son discutibles y va a depender siempre la elección de la marcha, del laboratorio en que estemos, de la pregunta que nos estemos haciendo, del tipo de laboratorio en que estemos, de los recursos económicos que tengamos, del tiempo, la necesidad de la respuesta, la urgencia de la respuesta, digamos, todo eso va a condicionar cómo va a ser nuestra marcha final de aislamiento. Esta es una tipo para poder establecer parámetros básicos, pero no significa que es la única, ni la que sí o sí hay que hacer cada vez que vayamos a aislar un microorganismo. Entonces, yo establecí 5 puntos, que los voy desarrollando uno a uno, que tienen como título el primero enriquecimiento, segundo selección, tercero purificación, cuarto caracterización macroscópica y microscópica, 5 caracterización bioquímica y 6 conservación. El primer punto es el de enriquecimiento. ¿Y qué quiero decir cuando estoy diciendo que quiero enriquecer? Cuando en una marcha estoy diciendo que el paso 1 es el enriquecimiento. Como dijimos recién, queremos aislar un microorganismo. Soñamos con que en nuestra piedra del desierto del norte de Chile haya un microorganismo. O queremos identificar una bacteria que le está causando una infección terrible a mi gato. No lo sé. Pero yo quiero que ese microorganismo, tener el nombre de ese microorganismo. Ok, ¿cómo hago? Empiezo a aumentar el número relativo de él con respecto a sus acompañantes. Si yo eso no lo hago, probablemente nunca pueda obtenerlo único o puro al microorganismo, porque yo, per se, no sé en qué cantidad y en qué porcentaje está representado el microorganismo que yo deseo aislar. Entonces, como no lo sé, porque yo tomé una muestra homogénea de algo en general, necesito aumentar esa cantidad. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar algunas de las herramientas que cuento en el laboratorio para que crezca el microorganismo que yo quiero que crezca y que los demás o crezcan poco o que si pueden morir, mejor. ¿Sí? Cuando hablo de crecer en un medio líquido, para que se hagan una idea, estoy hablando de partir de un medio donde yo sembré mi muestra y a las 24 horas después de incubar en una estufa o en shaker a una determinada temperatura, veo que de transparente pasó a turbio. Esa turbidez en microbiología se indica como crecimiento bacteriano. Las bacterias encontraron condiciones favorables para dividirse y esa división fue tal que generó
una dispersión de la luz y es lo que yo veo como turbidez. ¿Sí? De ahora en más, siempre que uno dice turbidez, significa que hay dispersión de la luz y eso significa que hay masa celular en ese tubo. ¿Ok? Para que puedan entender a veces conceptos que son medios como que se no se explican y uno siempre lo nombra, pero eso es para microbiología hacia el crecimiento de bacterias. Va en todas las áreas. Entonces decimos que el número es el aumentar el número relativo de microorganismos de interés respecto al resto de los microorganismos presentes en la muestra. Siempre es líquido. Siempre va a ser líquido porque lo que yo quiero es que haya un acceso lo más libre posible al nutriente que yo le ponga. ¿Y qué estrategias voy a pensar? Por ejemplo, esta que les decía recién. Pongo en mi medio de cultivo una fuente de nutrientes que solo puede usar el microorganismo que yo quiero aislar. Es decir, sé que hay bacterias que sé que utilizan alcoholes como fuente de carbono. Ok, pongo lo más mínimo posible de medio, muy poquito. Medio cultivo, para el que no escuchó nunca, es una sopa llena de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Los que querramos, los que decidamos, los que necesitamos. Uno puede definir el medio de cultivo según las necesidades que uno quiera. Hay un montón de medios de cultivos en la actualidad que están definidos y podemos crear nuestro nuevo medio de cultivo. Todo lo que querramos se puede hacer. Hay algunos que ya están preestablecidos para determinados microorganismos y es mezclar nuestros nutrientes en agua, después esterilizarlo, ¿sí? Que es otra clase distinta. Esterilizar es eliminar todos los microorganismos que podrían estar contaminando ese medio para después utilizarlo para la función que sea. Si es líquido, es eso, nutrientes en agua, y si es sólido, que después vamos a ver, es un medio líquido al cual se le agrega un agente gelificante que a una determinada temperatura solidifica y por eso lo vemos como una gelatina. ¿Ok? Bueno, tenemos un medio líquido siempre para enriquecer. Podemos utilizar esto de ponerle un compuesto que solo sea utilizado por un determinado microorganismo, jugamos con eso. También con lo que podemos jugar es con la temperatura de crecimiento. Si sabemos que nuestra bacteria crece muy bien a 42 y las acompañantes no tanto, listo, tenemos otra información que podemos ir por ahí, las hacemos crecer a 42, muchas van a morir, la mía seguramente, si es que está, va a crecer. Jugar con respecto a su relación con el oxígeno, si sabemos que es aerobiosis, podemos jugar con eso. Y otra de las formas es que, por ejemplo, hay bacterias que se encuentran en la tierra y también algunas producen algunas intoxicaciones a nivel de alimentos, que son bacterias, no sé si algunas vez las escucharon, que son capaces de formar esporas. Las esporas son estructuras de resistencia. Hay células que cuando su medio ambiente no le es favorable, es decir, ellas sensan que se le está acabando el nutriente, se le está acabando la comida, por decirlo de alguna manera, dicen, no me voy a morir, me voy a esporular. Entonces generan, digamos, tienen toda la información genética para poder hacerlo, y lo que hacen es convertirse en esporas, que son estructuras de resistencia, nada más, no se dividen, no comen, no se mueren, se quedan así por el tiempo que sea necesario. Esas estructuras de resistencia son muy resistentes a las altas temperaturas. Entonces, muchos alimentos muchas veces pueden tener estas esporas que en condiciones medias malas para las bacterias no van a crecer, pero si nosotros les cambiamos esa condición y ahora sí les prevemos unas buenas condiciones nutricionales, esas células vegetativas ahora te dicen, chan, me di cuenta que el medio empezó a ser rico, vuelvo a ser célula y vuelvo a crecer. Entonces, ¿cómo me puedo enriquecer en esas esporas? De esta manera. Mi muestra la caliento 5 minutos a 80 grados. Durante ese periodo de calentamiento, todo lo que sea célula vegetativa va a morir, potentes no. Cuando luego de ese calentamiento las paso, por ejemplo, a un medio rico, fresco, lleno de nutrientes, esas esporas se dan cuenta que a ese medio vuelven a ser célula vegetativa y pueden dividirse y yo puedo ver después turbidez y lo que estoy viendo es un enriquecimiento en él. Espero que lo hayan entendido. Bueno, entonces, después del enriquecimiento, el paso que sigue, esto era lo que les hablaba recién, es
el de selección. Y acá viene una partecita. Acá. Veamos, la selección es el paso número 2 del aislamiento. ¿Qué diferencia tenemos en enriquecer y selección? Sobre todo la condición del medio. Los medios son sólidos. Y ahora vamos a ver por qué. Y puse como frase, se realizan siempre, es decir, que no hay otra forma en medios sólidos que tienen la característica de ser selectivos o diferenciales, ahora vemos qué es cada cosa, o que el mismo medio sea selectivo y diferencial. Nosotros, perdón, pero pienso así, como que estoy pensando, tengo un tubo donde creció hace 24 horas la bacteria en la que yo intento enriquecer. Entonces, probablemente, el día de hoy tengo un tubo donde tengo turbidez. Me está indicando que ese enriquecimiento puede ser que funcione. Ahora quiero seleccionar. Y cuando nosotros hablamos de seleccionar bacterias, lo que tenemos que pensar es qué forma las podemos seleccionar y a la vez diferenciarlas. ¿Por qué? Seleccionarlas porque seguramente en este paso de enriquecimiento no las pude obtener puras 100%. Porque puede ser que haya bacterias que son muy lejanas, es decir, esta no consume este alcohol que yo les puse, esta tampoco, pero esta, que es prima hermana, que es muy amiga, sí. Entonces está creciendo conjuntamente. Entonces tengo que hacer un nuevo paso de ejercer un efecto en biología, en genética, se llama presión de selección, para poder sacarme de encima a estas bacterias que están creciendo conjuntamente con la que yo quiero, y a la vez poder diferenciarlas entre ellas. No es tan simple de entender estos medios, suelen ser un poquito complicados, pero la idea que quiero que se queden es con eso, de que yo le voy a ejercer una presión de selección en estos medios sólidos, ¿sí? Que son las placas de Petri, para que solamente crezca la bacteria, que se banque eso y que a la vez me dé alguna característica, sobre todo morfológica de color, así yo la puedo identificar. Y en términos prácticos, lo que se utiliza es ese medio de cultivo líquido del que yo partí, del que yo largué el enriquecimiento, un ANSA, que puede ser de nicromo o de platino, que se calienta al fuego, que acá les puse una fotito, y después se saca del fuego, se deja enfriar unos segunditos, se mete esa ANSA al cultivo ya crecido, se toma una alícuota de bacteria y el ANSA, en este caso es de plástico, se hace una estría que se llama, que es un efecto de diluir la muestra, con el fin de obtener colonitas, es decir, crecimiento en esa placa ahora con medio sólido, que nosotros vamos a llamar en microbiología colonias aisladas. Ahora vemos qué es. Pero esa es la idea de selección. Yo acá les puse algo más, pero como está medio trabado el PowerPoint, bueno, acá les había puesto un poquito la definición de medios diferenciales, que es lo que les contaba recién, que es utilizar diferencias metabólicas para generar esa presión de selección, poder seleccionar sobre las otras y a la vez en el mismo medio poder diferenciar. Acá, entonces, les puse 4 ejemplos de placas que se utilizan un montón en el laboratorio de microbiología más básicos, ¿sí? Son placas de selección, diferenciales y selectivas y diferenciales. Se juega muchísimo en microbiología en esta etapa con los colores, y por eso me parecen siempre muy bonitas, y por eso las elegí para que las vean. Son 4 medios selectivos y diferenciales para diferentes tipos de microorganismos. Vamos a ir uno por uno para que lo puedan ir entendiendo. Como no los veo, cualquier cosa me informan. Bueno, este medio es un medio de cultivo que se llama manitol salado, que se utiliza para muestras que nosotros sospechemos que pueden estar contaminadas con Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es una bacteria que es de nuestra flora, de la piel, de la nariz, de la boca, y muchas veces las contaminaciones con estos microorganismos son de los alimentos, las cremas, las ricotas,
todo lo que tiene que ver con manipulación en la cocina, que después no tenga, no se caliente, bueno. Entonces, de alguna manera, cuando hay presencia de este microorganismo, lo que nos indica es que no se hicieron buenas prácticas de trabajo manual, no se usaron barbijos, no se usó guantes, no se usó tal vez los anteojos estos de acrílico. Entonces, cuando está presente intoxicación alimentaria, suelen ser diarreas muy explosivas que duran 24, 48 horas. Bueno, entonces, este medio originalmente es salmón. Es decir, cuando yo llego al laboratorio, este medio es salmón. Tiene en su composición muchísima sal, más de 15% de sal, y como fuente de carbono, el manitol, que es un hidrato de carbono. Yo hago crecer con mi estría la bacteria que sospecho que puede ser estáfilo o puede ser otra, y la incubo. Todos estos medios, o la mayoría de estos medios, también se juega con poner indicadores de pH. Los indicadores de pH son compuestos que tienen la capacidad de cambiar su color, de virar su color en relación a los cambios de pH. Es decir, que si el pH sube o baja, va a haber un viraje del color y eso nosotros lo podemos leer en pos de lo que ve. Entonces, lo que yo veo acá es una bacteria que creció y veo dos bacterias. Esta creció, lo que está indicándome que a esa concentración de sal, las dos pudieron hacerlo, es decir, que las dos tienen la capacidad de bancarse de esa concentración de sal. Esta es amarilla, esta es rosa. Lo que me indica acá es que esta bacteria utilizó el manitol como fuente de carbono. Los productos de la utilización del manitol son lo suficientemente ácidos para que ese indicador de pH vire amarillo y por eso todo alrededor de las colonias es amarillo. En comparación con esta bacteria, lo que estoy viendo es que la bacteria no utilizó el manitol, utilizó otra fuente de nutrientes, que probablemente sea una peptona que tiene en medio. Así no acidificó el medio, sino que de alguna manera lo volvió un poquito más básico y por eso el indicador de pH en este caso viró un poquito más a rosa. Entonces, tengo esa información de la capacidad de vivir con sal, de la utilización del manitol o no, y ya es un montón de información con respecto a esta bacteria. Vamos a la de abajo. Este medio se llama cetrimida, es un medio que se utiliza para seleccionar bacterias de la familia de pseudomonas, que es una bacteria que también suele estar en el agua, en la tierra, y algunas veces son bacterias que complican un montón en las infecciones intrahospitalarias. Y este medio lo que tiene de particular y que lo hace selectivo es que tiene un compuesto, un detergente cuaternario, un amonio cuaternario, que es la cetrimida, y que casi ninguna bacteria puede crecer en presencia de ese antibiótico, salvo las pseudomonas, de ese detergente, perdón, salvo las pseudomonas. Es decir, que en este medio, si crece la bacteria que crezca, lo que está indicando es que pudo bancarse la cetrimida, y en este caso en particular, la pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de generar pigmentos que florecen a luz ultravioleta, pero que algunas veces se puede ver al ojo, al simple del ojo, y entonces lo que estoy viendo es que esa bacteria posiblemente sea pseudomonas. Este es un medio que se llama MB, que es un medio que se utiliza para aislar enterobacterias. Las enterobacterias son bacterias que normalmente colonizan el tracto digestivo, y lo que vemos acá es bacterias que realmente son muy bonitas cuando trabajan en el laboratorio, verde metálico, y acá vemos bacterias que son más violetas. Lo que nos permite este medio es identificar bacterias dentro de una misma familia, que es enterobacterias. La fuente de carbono acá es la lactosa, es decir, que estas bacterias, como estas bacterias, fueron capaces de utilizar la lactosa, pero los productos finales de esas fermentaciones fueron distintas, y estos, como son más ácidos, producen una precipitación de los colorantes y producen este verde metálico, y estos, como tienen otro tipo de pH, producen otro tipo de color de la colonia. Entonces puedo seleccionar enterobacterias y a la vez diferenciarlas entre ellas, porque ya sé que esto probablemente es un Escherichia coli y esta bacteria seguramente no es un Escherichia coli.
Y en este último vemos otro medio que se llama Mosel, que tiene como fuente de carbono también mannitol, que tiene yema de huevo, que tiene antibióticos, y lo que quiero ver es diferenciar miembros de la familia de Bacillus. Y lo que estoy viendo acá es exactamente lo mismo que acá. Si yo veo amarillo, veo que se utilizó el mannitol, se degradó y dio productos ácidos y por eso viro el indicador, y acá lo que veo es que la bacteria sí creció, pero utilizó otro nutriente que no fue el mannitol y que seguramente fueron las peptonas. Entonces, con esto quiero decirles que jugando con los medios de cultivo y con las condiciones de medio de cultivo, yo genero una selección y a la vez una diferenciación, y de esta manera puedo ir seleccionando de a poquito, separando de a poquito al microorganismo que estoy intentando aislar. Bueno, una vez que pasó esa etapa de aislamiento, lo que llega es la etapa de purificación. ¿Por qué? Porque cualquier otro estudio que se le deba hacer a la bacteria siempre tiene que estar sin ningún tipo de presión de selección, porque muchas veces se las condiciona metabólicamente a las bacterias cuando se les ejerce presión. Entonces hay que sacarle esa presión de selección, y para eso lo que se hace es tomar la colonia que nosotros querramos de estos medios diferenciales y selectivos y hacerlos crecer, digamos, tocamos una colonita de esa y hacemos crecer a la bacteria en un agar nutritivo, que es un medio donde no va a tener presión de selección la bacteria, donde es un medio bastante simple, que tiene todos los requerimientos nutricionales de casi todas las bacterias, y casi todas crecen perfectamente, y no vamos a ejercer ningún tipo de presión de selección. Pero también lo que va a pasar es que en esos medios agar nutritivo no vamos a ver ningún tipo de color, porque ya no vamos a tener indicadores de pH ni nada por el estilo. Entonces, lo que vamos a ver va a ser algo como esto. Si nosotros, cuando salimos de una colonia que viene de este verde metálico, que viene de esta amarilla, que viene de esta que florece, lo que sea, la pasamos a un agar nutritivo y vemos que casi todas las colonias, nosotros decimos colonia en microbiología a este crecimiento en medio sólido, que asumimos o partimos de la premisa de que cada una de estas colonias se originó a partir de un tipo de célula. ¿Sí? A eso llamamos unidades formadoras de colonias o una colonia. Si nosotros vemos y observamos que todas las colonias de Troima placa son muy similares, es muy probable que estemos cada vez más cerca de decir que nuestro cultivo está purificado. ¿Sí? Fíjense, también me gusta esta diapositiva porque uno puede ver cómo las colonias de bacterias son distintas, a pesar que decimos que son invisibles a nuestros ojos y que casi no podemos determinar ningún tipo de diferencia entre ellas. Cuando las cultivamos en un medio donde no hay presión de selección, podemos ver diferencias morfológicas. Y eso es lo que empezamos a hacer cuando empezamos a caracterizarlas macroscópicamente a las bacterias. Es establecer descripciones de las colonias. Si ustedes ven, acá les puse un cuadrito donde habla de lo que se puede observar o qué parámetros tener en cuenta para determinar morfología de colonia, y les puse dos placas totalmente distintas, que si uno trabaja bastante en un laboratorio de microbiología, las ve y ya sabe qué bacteria es. Por lo menos tiene bastante porcentaje de identificación, un alto porcentaje de identificación. Digamos, fíjense que esta colonia son muy chiquititas, son puntiformes, casi que no se ven, y estas son irregulares, más grandes, ocupan mucho más lugar en el espacio, y tanto esta colonia mini como esta colonia grande se originaron de una única célula. Lo que pasa es que esta es una especie de bacteria. Entonces, si logramos tener el cultivo puro, lo que vamos a hacer ahora va a ser poder empezar a caracterizarlas. Lo primero que hacemos es caracterizarlas macroscópicamente, decir, bueno, es irregular, no es irregular. Entonces, vamos sumando información. Sabíamos que creció así en el cultivo de enriquecimiento, creció así en nuestro cultivo de selección y diferenciación, que tiene esta morfología.
con toda esa información no nos alcanza a poder identificarla, pero no nos es menor para poder ponerle un nombre y un apellido de alguna manera a la bacteria. Próximo paso, después de que tenemos nuestro cultivo puro, es tomar una coloñita de ese cultivo y hacer, a lo que es muy bonito en el laboratorio, que es hacer tinciones. ¿Y por qué teñiríamos las bacterias, no? Porque son transparentes. Si nosotros ponemos un cultivo de bacterias al microscopio no vamos a ver nada, porque casi que no se ven tampoco. Digamos. Las bacterias, la verdad que hay que todo el tiempo teñirlas, forzarlas, ponerle presión de selección para poder verlas, si no es casi que no, realmente no se ven. Entonces, en microscopía, como puse acá, se usan tinciones para mejorar el contraste visual entre los microorganismos y el medio. En las tinciones se usan colorantes, que son compuestos orgánicos que tienen afinidad específica por los componentes celulares. ¿Y qué es lo que quiero ver con las tinciones? La morfología, las formas de las bacterias. No hay muchísimas formas de bacterias, hay muy poquitas, pero también no es informativo saberlo. Hay bacterias que son redonditas y se llaman cocos, hay bacterias que son más palitos y se llaman bacilos. Y dentro de esas hay algunas, el cocobacilo, bacilo largo, cadena de cocos, cadena de bacilos, pero no mucho más. ¿Sí? Entonces, son los dos grandes grupos, cocos y bacilos. Conocer un poquito cuál es su morfología también es informativo, porque nosotros sabemos previamente que hay bacterias que cumplen con cierta morfología y entonces si nuestro checklist va cumpliéndose, probablemente estemos cercanas a esas bacterias. Y la tinción, hay muchas tinciones, hay tinciones positivas, tinciones negativas, tinciones diferenciales, digamos, uno puede pensar en teñir la pared, teñir un compuesto celular, teñir el flagelo. La tinción que más se usa en estos procesos de aislamiento, de marchas biológicas, son la tinción de Gram, la tinción que la diseñó un señor allá por el año 1890, que de apellido Gram, y de ahí quedó. Es muy simple, se hace muy rápido y nos da resultado muy pronto en el laboratorio. Lo que necesitamos es un cultivo puro, fresco. Las fijamos en un portaobjeto y después las incubamos con cristal violeta, con Lugol. Ese Lugol con el cristal violeta genera un compuesto insoluble. Y las bacterias, hay dos grandes grupos de bacterias en la naturaleza. Bacterias que tienen una pared celular muy pequeña y una bacteria que tiene una pared celular muy grande. Y las paredes celulares de las bacterias son de un compuesto que se llama peptidoglicano. Si esa pared celular es muy ancha, ese complejo insoluble que se forma entre el cristal violeta y el Lugol queda un poco retenido ahí. Cuando yo quiero lavar, no lo puedo lavar. Y si ese cristal violeta con ese Lugol sí se pudo lavar, cuando yo le agrego un segundo colorante, esas paredes vuelven a teñir. Entonces, post esta tinción puedo tener dos tipos de colores de bacterias, violetas o rosas. Las violetas son las que llamamos positivas porque tienen esta pared un poquito más gruesa. Y llamamos negativas son aquellas que tienen la pared un poquito más pequeña y que con el cristal violeta no somos capaces de teniendo con un contraste que es la safranina. Entonces, otra forma de caracterizar a las bacterias, ya sabiendo si crecieron en este medio, si no crecieron, si la colonia es de esta manera, si no de esta manera, es si son gram positivas o son gram negativas, si tienen forma de coco, si tienen forma de bacilo, si están en cadena, si están en tétradas, si están en racimos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una información más a la hora de identificar la bacteria. Una vez que hicimos la tinción, una vez que hicimos todo, lo que nos queda, según la lista, es la caracterización bioquímica. Y cuando hablamos de caracterización bioquímica, ¿a qué nos referimos? Estamos refiriéndonos a poner en evidencia algún tipo de enzima o algún tipo de
de metabolismo. Digamos, como venimos viendo, las bacterias morfológicamente se parecen un montón, la verdad que cuesta un montón poder identificarlas, digamos, si nosotros pensamos en taxonomía de otros tipos de organismos, no sé, animales, vegetales, hongos, tal vez pensemos rápidamente que podemos identificar perfectamente, no sé, entre un perro o un, no sé, un bulldog de un salchicha, ¿no? Decimos, sí, este es acá, no sé muy bien finamente, pero lo puedo identificar. Una planta también yo puedo identificar perfectamente una margarita de un pino. Pero las bacterias no se puede hacer. Estamos viendo que estamos intentando de todas maneras llegar a eso porque con todo lo que todavía hicimos no logramos mucha información. Entonces, esta última parte, que es la caracterización bioquímica, es la que no va a poner en evidencia algún tipo de metabolismo, es decir, la presencia o la ausencia de algo que tenga la bacteria que nos permite diferenciarla con respecto a otros. Es decir, que puedan detoxificar el oxígeno, por ejemplo, las bacterias que se llaman aerobias, es muy importante porque nos da información. Aquellas bacterias que le hacemos una prueba bioquímica, por ejemplo, de poder metabolizar el oxígeno, no pueden hacerlo, también es una información importante para poder decir esta bacteria aerobia no es. ¿Sí? Pruebas hay un montón, va a depender del laboratorio, como les dije antes, de la pregunta que me estoy haciendo, de la urgencia que quiero, de los recursos con los que cuento, del lugar físico que tengo, de para qué quiero la respuesta, digamos. En pos de todas esas preguntas y en pos de todas las respuestas que yo me quiero dar, van a ser las pruebas bioquímicas que voy a elegir hacer. Nosotros en microbiología llamamos batería de pruebas. Ya hay establecidas algunas básicas, por ejemplo, para separar familias de bacterias, para separar subespecies. Entonces, dependiendo hacia dónde me quiero dirigir, dependiendo de qué es lo que estoy sospechando, dependiendo de lo que estoy creyendo que me estoy encontrando, voy a decidir qué pruebas bioquímicas voy a hacer. ¿Sí? No es que todo se hace a todo, porque si no sería un laburo que no tendría ni ton ni son, sino que la estrategia y la perspicacia del investigador, de la investigadora, de la microbióloga, del microbiólogo que decida va a ser hacia donde mejor puerto nos lleve. Hoy, en la actualidad, existen unos sistemas que son muy, muy utilizados y nosotros en la facultad se los hacemos en los trabajos prácticos y que son sistemas que se llaman API, que son microtubos, ¿sí? Donde vienen ya todas las pruebas bioquímicas de alguna manera disecadas y lo que nosotros tenemos que hacer solamente es hidratar. Eso facilita un montón porque podemos hacer 20, 30, 40 pruebas metabólicas en muy poco tiempo, ocupando muy poco espacio, no teniendo que preparar un montón de material previamente, no teniendo un montón de gente que esté trabajando previamente, esterilizando, controlando, teniendo un montón de medios de cultivo por las dudas. Entonces, esos sistemas API han sido muy, la verdad que han sido un golazo y son muy utilizados hoy en la microbiología de identificación, y hay variedades de sistemas API dependiendo del microorganismo que yo quiero intentar aislar. Por ejemplo, yo les puse 4 ejemplos. Si yo sospecho de un estafilococcus que veíamos que podía crecer el manitol salado, puedo utilizar el API Staph, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que es ir a buscar cuál, mi colonia, la cual me dio el gram positivo, esa colonia, la preparo en una suspensión con solución fisiológica estéril, o a veces estos medios te prevén algunas ampollas, se hace una suspensión, es decir, que la bacteria que estaba en una colonia ahora la intento dispersar en líquido, siembro más o menos entre 150 a 200 microlitros cada uno de estos tubitos, los incubo en una estufa a 37 grados y al otro día vengo y observo, y anoto estos resultados. Acá partimos de que esto era naranjado, esto es naranjado, que va a ser negativo, si esto es amarillo positivo, y así con cada caso. Acá les puse el ejemplo de el API para estáfilo, el API para bacterias anaerobias, como les
decía que son incapaces de crecer frente a trazas de oxígeno. Después les traje el API-E, que es bacterias, el API que puede identificar enterobacterias y otros bacilos gram negativos. Y el API-20NE, que normalmente son bacterias que posiblemente puedan crecer con las enterobacterias, pero no lo son, y una de las más conocidas dentro de este grupo es la Pseudomonas. ¿Sí? Una vez que tenemos esta gente no solo nos vende todas estas tiritas que son muy útiles, sino que también te venden el acceso a su base de datos, que es lo que hace que nos permite identificar a la bacteria en pos de estas tiritas. ¿Y cómo se interpreta esto? Es a modo de ejemplo. Conjuntamente contra las tiritas nos vienen los reactivos para revelar a cada una de las pruebas, si es que necesitan revelar. Algunas solamente se leen como cambio o no cambio de color, y a otras se les tiene que agregar algún compuesto para ver si indirectamente nos indica que es positivo o negativo. Obviamente que viene un catálogo que es larguísimo de cada una de las pruebas, y también vienen estas hojitas donde, si ven, uno le tiene que asignar, digamos, ya está asignado un número por prueba, y lo que nos pide el proveedor es que solamente se suman las pruebas positivas. Entonces, acá me dio positiva la primera y me dio positiva la tercera de cada terna, ¿no? Entonces, esta vale 1, esta vale 4, entonces esta terna tiene como número final 5. Así con cada terna, sumamos solamente los positivos. Ese número, ese código que obtengo con cada uno de los valores que obtengo por terna, es el código con el que voy a ir a la base de datos de ellos, voy a entrar, y el resultado que voy a obtener va a ser un porcentaje, ¿sí?, de identificación del microorganismo. Y las contrapruebas si es que alguna de las pruebas no dio lo suficientemente bien y que me está forzando o no el resultado. Entonces, con ese código yo puedo ir a la a la base de datos y saber si la bacteria que originalmente la saqué de una muestra X, cada uno la sacó de donde quiso, puedo hoy asignarle un nombre y un apellido, o un género y la especie correspondiente. A veces se identifican con 99% de exactitud, otras veces con 70%, y otras veces ellos mismos te dicen menos de 50 no es bueno porque tenés en contra esta y esta. Y bueno, y ahí se ve si se repite solo esa, si se considera positivo y mejora la identificación. Bueno, cada caso en particular se va definiendo, pero de esa manera se puede lograr identificar, que era el objetivo del comienzo, a el microorganismo que aislamos de la muestra. Y por último dijimos que necesitamos a veces conservar la muestra, y eso también, la decisión de conservar la muestra va a ser dependiendo el experimento que yo estoy haciendo. A veces, a partir de una muestra preciada, pude aislar microorganismo que hace 4 años que quiero aislar, seguramente lo voy a querer guardar porque lo voy a amar para toda la vida, y entonces, bueno, ¿cómo lo guardo? Normalmente, acá les puse 3 ejemplos. Subcultivarlo es como un trabajo de chino, porque es una vez por semana pasarlo medio fresco todo el tiempo, es como muy agotador, no tiene sentido. Lo que más se hace, que por lo menos todos lo hacemos en nuestros laboratorios, es guardar un cultivo de bacterias con un crioprotector, como por ejemplo el glicerol, y la guardamos en un freezer menos 80. Cuando necesitamos utilizar ese cultivo, vamos, tomamos ese Eppendorf todavía congelado, retiramos una pequeña, raspamos con el anza, sembramos en un medio fresco y volvemos a guardar ese cultivo. Así puede permanecer un cultivo bacteriano durante años, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que hice fue contarle las partes todas teóricas de posibles aislamientos. Lo que yo hice, si es que todavía están y no se durmieron, es intentar hacer un aislamiento virtual, como si tuviésemos un TP muy cortito en el laboratorio, para ver qué cosas y qué estrategias que estuvimos viendo hasta recién podemos aplicar si es que
hoy estuviésemos en el laboratorio de microbiología haciendo un trabajo práctico. Y se me ocurrió intentar aislar 2 tipos de microorganismos a partir de 2 muestras totalmente distintas, pero que son muy conocidas por todos. Y me planteé esto, que se los comparto, a ver si ustedes mentalmente también pueden ir pensando cómo ir haciéndolo. Las muestras de este aislamiento virtual que elegí al azar fueron tomar una muestra del agua del lago de Palermo, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, puse una fotito ahí con el planetario, porque, no sé, nos pidieron, no sé, un grupo de investigación que quiere saber si tiene contaminación o no con materia fecal. Entonces, particularmente quiere saber si esta agua está contaminada con Escherichia coli. Y por otro lado, hay personas que después de comer arroz de una cena familiar, todas se intoxicaron. Entonces, desde el laboratorio quieren saber si ese arroz puede o no estar contaminado con algún tipo de especie de bacillus, que son probablemente las bacterias más comunes de estar produciendo intoxicación alimentaria con esta comida, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra hipótesis, nuestro objetivo, hacia dónde nos queremos dirigir, y comenzaría el trabajo en la próxima diapositiva. Sabemos de qué muestra partimos, supuestamente tomamos todos los recaudos, anotamos todo, hicimos todo muy bien, y ¿qué podríamos hacer para aislar estas bacterias? Lo hice un poquito más rápido, porque si no, obviamente ya se hace eterna la charla, pero tomamos la muestra de Palermo en un tubito estéril, la llevamos al laboratorio, y lo primero que vamos a pensar es en qué medio de cultivo líquido podemos hacer crecer, podemos sembrar esta agua para que enriquezca en bacterias de la familia Enterobacterias. Y ahí yo elegí, porque ya sé, porque lo sabía de antemano, un caldo que se llama Conti. Pero lo interesante de este caldo, que me parece, que es contarles que tiene en su composición sales biliares, que son no más ni menos que sales biliares, que son unos compuestos que las enterobacterias, las bacterias que normalmente colonizan el tracto digestivo de los animales o de las personas, son capaces de soportar. En cambio, otras bacterias que pueden vivir en el agua, como por ejemplo las pseudomonas, u otras bacterias que no importa ahora, pueden coexistir con ellas, no son capaces de bancarse las sales biliares. Entonces, si ya después de sembrar esta agua, en este caldo veo crecimiento, probablemente esté pensando que enriquece en la muestra en que yo quería. Luego, dijimos que el paso de selección y de aislamiento. Entonces, vamos a usar el mismo medio cultivo que les contaba antes, que es el MB. Y les dije que si veíamos colonias de verde metálico, probablemente podríamos estar en presencia de una bacteria que puede ser Escherichia coli. Y si vemos que las bacterias no son verde metálico, podríamos sospechar de bacterias que no tienen el mismo metabolismo con respecto a la lactosa, y por eso las vemos fucsias o más violetas. Supongamos que nuestro resultado es bastante directo, bastante lineal y está funcionando, y obtenemos esta del agua de Palermo, la pasamos a este caldo y ahora a esta plaquita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a intentar purificarla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, acá, entonces, ya no sé cómo se ve porque me parece que a mí se me super trabó el PowerPoint, pero bueno, vamos a replicar una colonia verde en un agar nutritivo. De ese agar nutritivo lo que vamos a hacer va a ser una tinción de Gram. Probablemente si es que teníamos Escherichia coli, vamos a ver un Coccobacilo Gram negativo, porque estas son bacterias que tienen esta pared que yo les conté recién, bastante chiquita. Y después vamos a hacer una API-E, que es para enterobacterias. Vamos a obtener un código y probablemente, si todo anduvo bien, nos va a dar una identificación excelente y vamos a haber identificado Escherichia coli.
Por otro lado, si vamos a la muestra de arroz, que es la que teníamos como incógnita, lo que vamos a hacer es lo que les contaba antes, que es calentarlas por 5 minutos a 80 grados, para ver si hay esporas, y esas esporas son las que pueden resistir. Ese arroz se lo va a agregar en un poquito de solución fisiológica estéril, eso es lo que se va a calentar. De ese líquido post calentamiento vamos a sembrar en un caldo nutritivo. Ese caldo nutritivo lo vamos a incubar a 37 grados. Caldo nutritivo vemos turbidez. Sembrar en un medio selectivo diferencial para Bacillus, que como les conté antes, es uno muy utilizado, se llama Mosen. Y fíjense los tipos de colonias que tenemos. Nada que ver con las posibles colonias de Escherichia coli. Es decir, que si yo veo esas colonias viniendo de una muestra que sospecho de Bacillus, probablemente me ponga contenta porque digo, creo que andamos por ahí. Si estas colonias fueran miniaturas como las de Escherichia coli, probablemente no sea Bacillus lo que estoy intentando aislar. Y el próximo paso es hacerle una tinción de Gram, ¿sí? Y de la misma manera que anteriormente vamos a hacer un API, que en este caso es distinto a lo que les mostré recién. Estos APIs para Bacillus son 50 hidratos de carbono. Lo que hacemos es ver la utilización o no de los hidratos de carbono, y después hay unas tablas gigantes con los positivos y los negativos. Uno va con todos esos resultados a la base de datos, tira en esa base de datos todos los resultados que obtuvimos, y la devolución va a ser el éxito o no, y con qué porcentaje de éxito yo aislé o pudimos aislar el microorganismo, en este caso Bacillus, o si no era Bacillus, era normalmente el Bacillus cereus, el bacilo que produce intoxicación alimentaria, y si no es este bacilo, es otro o no era bacilo. ¿Sí? Bueno. Eso a modo de práctica, que ojalá espero que lo hayan entendido, y como a modo de dos cositas antes de terminar, me parecía importante como bonus track, porque seguramente más de uno habrá dicho, y nada, no se hace nada genético, y no se hace ninguna PCR, y no se hace nada distinto a lo bioquímico, de ese lo bioquímico que parece que queda un poco fuera de moda. Y entonces me parecía importante traerlo, aunque sea a colación de la charla y un poquito al final, para contarles que sí, que existen otras formas de identificación de bacteria. Una de las más utilizadas es la secuenciación del gen en la porción del ARN ribosómico 16S, y también existe otra técnica que también se utiliza mucho, con otros objetivos y de otra manera, que se llama metagenómica. Pero como les decía al principio, la utilización sobre todo de la secuenciación del 16S va a depender de para qué yo quiero la muestra, cuándo quiero el resultado, ese resultado, qué información me da, para qué voy a utilizar esa información. Si yo necesito saber si una bacteria está presente en la orina de un perro, porque necesito mañana ya operar ese perro, necesito tratarlo con un antibiótico, y la verdad que no justifica mandar a secuenciar una bacteria, por más que la tenga supermente pura, para identificarla genéticamente, porque no me cambia nada a la hora de tomar una decisión y tratar al perro con un antibiótico. En cambio, si yo tengo una bacteria que nunca la vi, que es mi proyecto de tesis, que apareció de golpe, que no sé, quiero identificarla porque a partir de ahí se va a generar un montón de líneas de investigación, un montón de cosas, y sí, muy probablemente la mande a secuenciar, me aseguro que realmente es lo que yo creo que es, y pues ahí veré cómo sigue la cuestión. Entonces, ¿puedo hacerlo? Sí, es necesario, y no siempre es necesario hacerlo porque no me da la respuesta tal vez en el tiempo, y no me resuelve la cuestión. Y por otro lado, me parece también importante contarles, por si alguno no lo sabe y si no, es que existen en la naturaleza muchísimos microorganismos de los cuales todavía no sabemos nada. Se cree que hasta el momento se conocen solo, como puse ahí, el 1% de los microorganismos que habitan nuestro sistema, nuestro planeta, perdón.
Es decir, que desconocemos la mayoría de la diversidad microbiana que nos acompaña. Y otra de las cosas que también a veces, tal vez los que estén más cercanos a la microbiología hayan escuchado, que existen microorganismos que se denominan no cultivables. ¿Y por qué sabemos que existen si no son cultivables? Porque con estas técnicas de genética, como la metagenómica, que consiste en tomar una muestra tal cual de un hábitat X, no sé, tierra, no sé, un ambiente marino, del volcán, de lo que sea, secuenciar así a mansalva todo lo que encuentre y después, cuando tenemos los datos de secuenciación, las personas que trabajan en bioinformática identificaron un montón de organismos que hasta el momento no hemos podido aislar en el laboratorio. Es decir, que hay un montón de microorganismos que hasta el día de hoy, a pesar de que también se avanzó un montón para poder igualar o intentar igualar las condiciones del ambiente donde ellos están en el laboratorio, no hemos podido aislarlo. Y eso es algo que queda todavía como pendiente de la microbiología para poder conocer un poco más la diversidad, tanto taxonómica como metabólica, de un montón de organismos que seguramente cuando las conozcamos pueden aumentar un montón los beneficios para nuestro planeta. Es decir, que lo que quería poner al último, que ya salió, es que al final el título venía a decirles que el esencial o no, porque muchas veces no es tan esencial, pero bueno, tampoco es que por eso deja de serlo, es invisible a los ojos, y aunque no podamos verlos, no podemos vivir sin microorganismos. Es decir, que la vida, como nosotros la conocemos, no podría existir sin los microorganismos que coexisten con nosotros en este planeta. Así que aquí ya termina. A ver si puedo por la de gracias y se termina. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Le dejamos tomar un poco de agua, porque habló bastante. Creo que más que claro, muy didáctico, para muchos algo novedoso. Por ahí hay técnicas que no desconocíamos, estuvo muy específico y la verdad es que muy didáctico. No sé si quiere alguna de las personas que están, quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta en particular en este momento. Yo perdón porque el tema de la diapositiva me superó y tal vez no fue muy claro y me perdí ahí porque no la pude pasar muy rápido. Así que si tienen dudas, chicos, chicas, chiques, pregunten, que de verdad no hay problema. Excelente, dice acá Víctor. No sé si lo conoces a Víctor. Víctor, sí. Bueno. Ella es reconocida. De todos acá. Sí, estuvo ahí en la charla. Sí, estuvo muy buena. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede activar el micrófono. A ver si le vamos a permitir en estos minutos. Y bueno, y si no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta, vamos a ir cerrando la jornada, la charla. Y agradecemos un montón el tiempo que nos brindó Verónica Gianmaría, su tiempo para compartirlo con todos nosotros. La verdad que un gusto, un placer, un honor, Verónica. De parte de la Escuela Normal Superior Victorino Viale, te agradecemos un montón. Gracias por compartir. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, nada, espero que se haya entendido y acá estamos, cualquier cosa que podamos. Sí, ya vamos a ir cerrando. No sé si está la secretaria académica o el rector, si quiere hacer alguna intervención al respecto. No, Esteban, hola, se escucha, sí. Solamente agradecerles, o sea, estuve en la charla, si bien por ahí uno no es del mismo palo de la biología,
Me pareció muy interesante. Me pareció muy lindo el ejercicio este. Iba a preguntarle por ahí si eso, qué tiempo llevaría el ejercicio ese que hizo virtual. Eh, si estas cosas están al alcance o sea, los costos, digamos, si están al alcance para trabajar, porque yo por ahí esto lo desconozco verdaderamente, o sea, sé que tenemos un laboratorio y por ahí yo descanso en mis profes que cuando me piden algo o hay alguna idea de algo, eh, yo desconozco el tema costo y demás, y por ahí, quisiera preguntar por ahí eso, o sea, si en esta cuestión de la formación y de este tipo de aprendizajes y de ensayos, eh, tiempos, costos, eso nomás por ahí me quedó, y después era solamente agradecer, por eso tomé el micrófono, que estuvo muy bueno, y me imagino que todos nuestros estudiantes, egresados y personas interesadas en esta rama de la ciencia habrán estado como un niño en una dulcería, ¿no? Nada más, eso, sí. Así que bueno, saludos y gracias. Y si puede responder, si no, Sí, sí. no importa. Dale. Sí, sí. En términos de material, no es mucho lo que se necesita. Es un laboratorio básico. Lo importante es tener gas. En nuestra facultad no hubo gas durante 3 años. Muy importante tener gas para tener mecheros, por ejemplo. No, los costos no son muy altos. Los tiempos, si todos, digamos, en lo ideal, en la materia, nosotros en 2 semanas podemos aislar un microorganismo. En un laboratorio de microbiología real lo podés aislar en 24 o 48 horas, porque obviamente, como yo decía, no es que hay que cumplir 100% todo. Se pueden evitar ciertas cuestiones y saltarlas. Así que en 48 horas, 72 se puede aislar. Y sí, es bastante accesible todo, porque también uno puede elegir no comprar todo de la mejor calidad y poder hacer los trabajos prácticos. A veces lo más costoso pueden ser los API, que eso sí un poquito más costoso, pero por eso nosotros en el laboratorio, cuando damos clases de microbiología, hacemos muchas pruebas medio caseras, ¿no? Lo que pasa es que si yo cuento todas las pruebas medio caseras ahora es un choclo, pero también hay formas de no hacer API si uno no cuenta con la herramienta, con lo que tiene que ver con el dinero, y se pueden hacer pruebas con tubos de ensayo y más simples, más caseras. No son prácticos muy costosos. Son más bien largos, si uno quiere un resultado rápido no está, porque paso en medio, paso de otro medio, paso de otro medio, pero el resultado final es lindo, porque partimos de un agua, de golpe los chicos suelen traer aguas de sus casas o agua de pozo, y después se queda como reflashados que dentro de esa agua hay una bacteria, a lo mejor que no sé, que Escherichia coli en el agua, que se quedan así como, creo que es más lindo eso, el final, que todo. Pero no es bastante accesible. Si necesitan o quieren algún día hacerlo, cuéntenos, avísenme y lo puedo ayudar a pensar. Seguramente acá mis docentes van a tomar la posta y ojalá, porque yo lo había dicho cuando nosotros hicimos el inicio de esta jornada. Me parece que la escuela tiene que colaborar con que los chicos tengan esta experiencia del laboratorio, del microscopio, de ir haciendo los pasos científicos por ahí. Y obviamente, si en el entorno, más con cuestiones del entorno que llevan cuestiones del entorno propio, me parece que sería lo fascinante. Bueno, nada más, muchísimas gracias y agradecer a todos los que participaron, a vos, porque fue excelente la charla, y nada más. Paso, Esteban, vos das el cierre. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, recién estuvo hablando Ariel Heredia, es el rector de nuestra institución. Bueno, nada más que agradecer, ya le agradecimos muchas veces y lo vamos a seguir agradeciendo a Verónica por su participación y su tiempo, ese tiempo que compartió con nosotros. Simplemente, bueno, estamos terminando esta Semana de la Ciencia en esta primera parte, porque seguimos hasta el 1 de octubre.
El día lunes tenemos una charla, ya les leo, el día lunes 28 tenemos la charla de Adrián Díaz, que es un virólogo, es un vialense que se dedica justamente a la investigación de los virus, y va a dar la charla Más vale cooperar que competir, el lado no conocido de los virus. Esa charla va a ser transmitida en directo a partir de las 13 horas, y bueno, los invitamos a todos y a todas a que puedan compartir con nosotros y con el doctor Díaz esa charla. Así que bueno, de mi parte y en nombre de toda la comunidad educativa de la Escuela Normal, los saludamos muy cordialmente y nos estamos encontrando próximamente. Hasta luego.